Para empezar, y eso seguramente lo hemos sentido, y es que al haber plataformas tecnológicas, al haber lugares en donde puedo acceder a la información, en donde puedo inclusive comprar, en donde puedo obtener la opinión de otros usuarios acerca de un producto o la opinión de expertos, pues es claro que cada vez es menos necesario hablar con un vendedor, a menos que ese vendedor sea experto. Y ese es el punto. Ese es un poco el punto con la inteligencia artificial. Pero tenemos que entender que probablemente las métricas para determinar la eficacia de un vendedor difícilmente van a poderse utilizar de la manera como se hacía hace unos años, en donde se medía por las visitas realizadas. Porque, como les acabo de mencionar, los clientes cada vez van a tener menos necesidad de hablar con un vendedor. Y entonces, ok, pues la inteligencia artificial puede ser una salida a eso, pero ¿qué puede hacer la inteligencia artificial por un vendedor o qué puede hacerle a un vendedor? ¿Qué puede lograr? ¿De qué manera lo puede ayudar? Entonces hay dos maneras. La primera es que lo convierte en alguien mejor informado y con mayores opciones de conocimiento. Solamente pensemos en lo siguiente. Si la inteligencia artificial lo que busca es, a partir de unos datos que probablemente y seguramente ya existen, poder establecer patrones de comportamiento, predecir resultados futuros y aconsejar la opción más viable, pues es muy probable que desde el punto de vista de ventas, el vendedor esté más empoderado, pueda predecir escenarios, pueda ser o verse más experto ante sus clientes, porque la inteligencia artificial le puede indicar el tipo de conocimiento que necesita tener o que necesita presentar ante su cliente para que su cliente lo tenga en cuenta. Lo tenga en cuenta en las grandes oportunidades de negocio. Entonces, ahí ya podemos hablar de un impacto que puede ser muy benéfico para los vendedores desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Por otro lado, lo hace más valioso para los clientes de lo que solía ser. Es decir, lo hace ver como alguien más, sí, más experto, más avesado, más conocedor de los clientes y de sus factores de éxito, de sus factores críticos de éxito, por lo cual el comprador, bajo esa circunstancia, percibe al vendedor como un aliado que realmente le puede ayudar. Y eso lo estamos viendo o digamos lo estamos visionando a partir del uso de las tecnologías de inteligencia artificial. Hay algo también referente a las ventas y la inteligencia artificial. Y es que algunos expertos hablan de dos caras de las ventas, dos caras de la actividad comercial. La primera es la cara de lo tedioso. Lo tedioso normalmente son las actividades diferentes a vender. O sea, hacer reportes, legalizar documentación, legalizar gastos, hacer llamadas para concretar visitas, a veces hay que ir a cobrar, a veces hay que ir a legalizar documentación. Todo ese tipo de cosas, digamos, tienen que ver con lo tedioso, pero necesario, y que son actividades diferentes a la venta. Lo curioso o lo interesante más bien ahí a tener en cuenta es que eh, la mayoría del tiempo se va en eso. Los estudios dicen que un vendedor está en su labor de ventas como tal entre un 15 y un 22% de su tiempo. El resto está haciendo formalismos, está, digámoslo así, en lo tedioso. La otra cara, pues es la cara de lo motivante y es digamos, la actividad comercial como tal. La creatividad aplicada para satisfacer necesidades. Entonces, ¿de qué manera le presento yo un producto a un cliente? ¿Cuál es el producto que le tengo que ofrecer a determinados clientes? ¿Qué es lo que está necesitando? ¿Cómo le puedo ayudar? Ya esa interacción como tal de asociar producto con solución se entiende como lo motivante, como la actividad comercial como tal. Entonces, ¿qué está prometiendo un poco la inteligencia artificial?
Esto, la figura del espejito, espejito, del cuento infantil, en donde la persona que era la mala de la película le preguntaba al espejo cualquier cosa que quisiera saber y el espejo con toda la sabiduría del mundo le respondía. Es decir, que la inteligencia artificial sería como ese espejito, espejito para nosotros desde nuestro punto de vista comercial. Y así habría que entenderlo. Es como una base de conocimiento, como un experto, como un consejero que actúa a partir de los datos disponibles y que es capaz además de aprender de lo que los datos dicen y también de sus propias experiencias pasadas. Eso puede ser de mucha utilidad para ser más eficaces y más eficientes de cara a pues nuestro contacto con los clientes. ¿Eso a qué nos lleva? A que haya menos tedio y más motivación. Es decir, menos tiempo en esas labores mecánicas no comerciales porque la inteligencia artificial tiene la capacidad de automatizar muchas de esas labores. Eso ya lo vemos en muchos CRMs y en los responders de correo para las campañas digitales, que se pueden automatizar cosas. Y eso hace mucho más ágil el flujo de trabajo. Entonces, eso hace que nos dediquemos como vendedores menos tiempo a esas labores mecánicas y más tiempo a las labores estratégicas vinculadas con entregar valor a nuestros clientes. Entonces, bueno, ¿cómo podríamos resumir eso? Como la automatización de tareas mecánicas. Por ejemplo, que a partir de un aplicativo con inteligencia artificial, sea CRM, sea Responder, sea ERP, estemos en capacidad de simplemente que los gastos estén cargados, que de alguna manera se cargaron automáticamente y yo imprimo el reporte para legalizar mis gastos de viaje, transporte, de gasolina, todas esas cosas, viáticos, todo eso. Eso bajo un esquema o un escenario de inteligencia artificial podría simplemente ser automatizado ya, invertir menos tiempo en esas cosas. Por ejemplo, identificar oportunidades. Estábamos hablando de la inteligencia artificial como algo que toma unos datos, los analiza, ejecuta un algoritmo, saca conclusiones, da recomendaciones, aprende de lo que se concluyó y ese esquema me va a permitir, por ejemplo, identificar oportunidades de negocio que a simple vista pues yo no puedo ver. La inteligencia artificial puede procesar muchísimos datos en muy poco tiempo, lo cual a mí como persona, como ser humano, lo puedo hacer, pero en un tiempo muchísimo más grande. Y eso me daría la posibilidad de entrar mucho más rápido a los clientes a ofrecerle cosas que mi competencia a lo mejor ni se ha dado cuenta, porque no tiene, digamos, la capacidad de analizar tantos datos en tan corto tiempo. Esto por lo pronto es una diferencia, una ventaja competitiva. Pero dentro de poco tiempo, más bien va a ser al revés. El que no lo tenga va a quedar completamente rezagado del mercado. Imagínense ustedes tratando de imaginarse por su cuenta qué ofrecerle al cliente cuando su competencia tiene esquemas de inteligencia artificial en las que un algoritmo les dice, les recomienda con una precisión muy alta qué cotizar y con qué argumentaciones. Eso es muy poderoso y por eso hay que subirse a esa ola de inmediato. Análisis de cuentas, pero cuentas, o sea, clientes estratégicos, sus necesidades, cruzar información de los contactos que yo conozco y lo que están haciendo versus los planes corporativos que tiene la organización. Eso, un esquema de inteligencia artificial le permitiría deducir datos o entregar datos que me permitirían refinar mis estrategias de una mejor forma. Igualmente análisis de necesidades. En los cursos tradicionales, en los talleres tradicionales de ventas se habla de que eh, hay que atender las necesidades de los clientes. También dicen que a veces los clientes no saben qué necesitan, pero se quedan cortos porque tampoco son muy claros en decir cómo hacer para saber las necesidades de los clientes. El problema es que a veces ni ellos lo saben, pero
a través de un análisis de inteligencia artificial es posible llegar a conclusiones a las que a lo mejor ni siquiera el mismo cliente había llegado. Entonces piénsenlo en función de cliente comprándole a experto. Alguien que se ayude de la inteligencia artificial va mucho más fácilmente a ser considerado como experto. Y porque de alguna manera lo va a hacer. Va a tener una información muy, muy poderosa. Entonces, menos tedio y más motivación implica que hay una secuencia que se hace en todas las oportunidades de ventas. Hay unos productos, hay unas necesidades declaradas, digámoslo así. Hay un análisis de necesidades que puede estar haciendo el vendedor, que puede estar haciendo un product manager, que puede estar haciendo un especialista técnico para llegar a hacer ofertas. Pero el refuerzo que pondríamos ahí es un esquema de inteligencia artificial para poder llegar de pronto a las mismas conclusiones o a conclusiones más certeras en mucho menos tiempo. Haría mucho más ágil, mucho más productivo y mucho más profesional el trabajo. Enfoques respecto a la inteligencia artificial en el sector de ventas. Una cosa que podemos hacer, por ejemplo, es propuestas a la medida. Si hay suficientes datos acerca de un consumidor y hay el algoritmo correcto, entonces se puede fácilmente llegar a conclusiones de ofrecerle a cierta persona, a cierta empresa, cosas que solamente esa persona está necesitando. De hecho, eso ya existe. Empresas como Amazon lo hacen. Empresas como Amazon están permanentemente enviando sugerencias de compra a partir de lo que esa persona o una persona determinada ha comprado en el pasado. Otra cosa que se puede hacer más fácilmente, los análisis de retorno de inversión. Nuevamente, hay datos, hay algoritmos, y ese algoritmo me puede ayudar a entender cuáles son las fuentes a través de los cuales, frente a un determinado suministro, un cliente va a ahorrar dinero. Puede ser cosas que yo no esté viendo porque no es mi campo de experticia, porque no tengo la suficiente capacidad desarrollada, la suficiente capacidad de análisis. Entonces puedo hacer fácilmente retornos de inversión. Puedo fácilmente entender factores de negociación. Si yo tengo suficiente información para un algoritmo de inteligencia artificial respecto a un cliente, a los interlocutores dentro de ese cliente, a su forma de comportarse, pues un algoritmo puede deducir cuáles son las cosas que se pueden negociar con esas personas y cuáles no. Y eso me ayuda a presentar ofertas más precisas. Bueno, habíamos hablado de la automatización de lo mecánico. Entonces podemos hablar de secretario, de ser como que la inteligencia artificial sea como un secretario del vendedor, porque puede automatizar una serie de cosas, porque puede automatizar flujos de trabajo, porque puede hacer más eficiente la realización de ciertas tareas. Y eso pues lógicamente le da mucho más tiempo al vendedor para dedicarse a lo que llamábamos lo creativo. El cómo poder de alguna manera dedicarse más tiempo a ver de qué manera, valga la redundancia, le agrega valor a sus clientes. Otro posible enfoque es verificar oportunidades. Es decir, cómo hacemos para, a partir de los datos, o más bien, a partir de los datos, a partir de las noticias que se tienen acerca de un cliente, qué negocios es más probable hacer en el futuro que otros. Es decir, en función de si están en un buen momento, en mal momento, si van a cambiar de tecnología, si van a optimizar su proceso productivo, si se van a enfocar en la calidad. Ahí se puede deducir de una manera un poco más ágil o mucho más ágil cuáles son las oportunidades reales de negocio que vamos a tener en el futuro inmediato o en el mediano plazo, por ejemplo.